Luego de que en la conferencia matutina Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett revelaron que prácticamente la Comisión Federal de Electricidad fue obligada a firmar contratos para enriquecer a las empresas del grupo Carso, IEnova y TransCanada, debido a que les hacen pagos millonarios desde la CFE por el uso de gasoductos que finalmente no terminan empleando y contratos que prácticamente llevan a la quiebra a la misma CFE. Si quieres más detalles del tema, te recomiendo ver este video. Ya todos se estaban preparando para salir del Palacio Nacional cuando de pronto, tras bambalinas, Manuel Bartlett respondió unas preguntas a los reporteros que se le acercaron. Y vaya cosa. Dijo que el objetivo principal es negociar esos contratos con las empresas involucradas, pero si no aceptan, lo que va a pasar es... Mejor veamos el video. Es muy claro, él va a invitar a estas empresas que son harto conocidas para que inicien una revisión de contratos firmados en el periodo anterior. ¿Y si no están de acuerdo? Si no están de acuerdo, serán demandados. ¿No ha habido contacto con el ingeniero Slim? ¿Serán demandados? ¿Cómo serán demandados? Pues ya veremos. Si es una negociación con temas muy complicados, ¿verdad? Son contratos técnicos que hay que revisar. El mensaje es claro y directo. Si no existe una renegociación de estos contratos, la Comisión Federal de Electricidad ya está valorando presentar una demanda en contra de Grupo Carso, IEnova y TransCanada. Aseguró Manuel Bartlett que a partir de hoy mismo, después de la conferencia de prensa, iba a empezar a hacer las llamadas telefónicas con las personas de estas empresas precisamente para ir empezando los trabajos de negociación. Si bien el impacto mediático de lo dicho en la conferencia de prensa fue bastante alto, sumándole la declaración de Manuel Bartlett, pues obviamente tuvimos reacciones por parte tanto de las empresas como de algunos de los servidores públicos señalados en la misma conferencia de prensa por conflicto de interés debido a que trabajaron en el gobierno mexicano y posteriormente se fueron a trabajar a empresas del sector económico. Vamos a revisar las reacciones y de qué manera ha impactado esta conferencia de prensa en las horas posteriores a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el titular de la CFE, Manuel Bartlett. Y comienzo con Felipe Calderón, alguien que le gusta tuitear mucho. En la red social escribió: solo quien ignora la complejidad del sector energético puede asombrarse de que verdaderos expertos en el tema trabajen honestamente en el sector energético. En otro tuit, México necesita organismos independientes que regulen al gobierno y a los particulares. Qué preocupante es que se vilipendie desde el poder a los órganos independientes de México. Hay una campaña para acabar con cualquier entidad que haga el menor contrapeso al poder absoluto. En todo el mundo, los consejeros independientes son valorados por su experiencia, incluyendo la gubernamental. El conflicto de interés se evita estableciendo una brecha de tiempo entre el desempeño del cargo y el desempeño profesional. En el caso de México, la ley establece 1 año. Es positivo que se plantee la posibilidad de dialogar siempre con respeto sobre temas tan delicados como los del sector energético. La inversión privada ha reducido los costos para la CFE. En todo el mundo el sector privado genera electricidad, en particular renovable. Vemos a un Felipe Calderón justificando varias cosas. Uno, el hecho de que las personas dejen un cargo público y posteriormente se vayan a trabajar a una empresa privada con el giro similar a donde estuvieron en el gobierno, como fue su caso. 2. Defiende la Comisión Reguladora de Energía que favoreció en la creación de los contratos entre la Comisión Federal de Electricidad con las empresas, luego de que en la conferencia precisamente criticó a Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett esos mismos contratos. La defensa que hace Felipe Calderón es a la Comisión Reguladora de Energía, que es un órgano autónomo y por lo cual asegura que pues no tendrían que ser sometidos a un juicio o al escrutinio por parte del presidente. Y 3, defiende la generación de energía por parte de empresas privadas, asegurando que le resulta más barato al gobierno y que se trata de energía limpia. Pero en cuestión de respuestas no queda todo allí. Por su parte, la empresa IEnova emitió un comunicado que dice lo siguiente: IEnova hace las siguientes precisiones en relación a las declaraciones sobre sus contratos con la Comisión Federal de Electricidad y sus funcionarios. Infraestructura Energética Nova IEnova precisa lo siguiente. 1. IEnova es una empresa mexicana que tiene más de 22 años en el mercado.
Nos pasamos al 2. Todos los contratos de ductos de transporte de gas natural de la empresa con la CFE fueron adjudicados bajo procesos de licitación pública internacionales abiertos y transparentes bajo estándares internacionales de la industria. 3. IEnova tiene un ducto que entró en operación en mayo del 2017. Sin embargo, el servicio a la CFE fue interrumpido por actos de sabotaje sufridos en el ducto en agosto del 2017. Los hechos fueron denunciados ante las autoridades federales y locales. 4. Carlos Ruiz Sacristán, presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de IEnova, fue funcionario público durante 24 años. En ese periodo fue director general de Pemex únicamente 28 días en diciembre de 1994. Esta fue la única participación del licenciado Ruiz en el sector energía como funcionario público. Su último cargo en el sector público concluyó en diciembre del 2000. Carlos Ruiz es funcionario de IEnova desde el 2012. En su ejercicio profesional en el sector público y privado se ha conducido de forma ética, honesta y transparente. Como podemos ver en el comunicado, IEnova reconoce la existencia de la firma de estos contratos, reconoce que hay un ducto que, aunque entró en operaciones en mayo, 3 meses después fue sacado de operación, justificando que fue por actos de sabotaje. Y también reconoce que hubo un exfuncionario que estuvo en el sector de energía en el gobierno y que posteriormente se fue a trabajar a esa empresa. Como lo habíamos destacado anteriormente, no necesariamente estamos ante actos ilícitos, pero sí cuestionados, ya sea por no ser éticos o morales. Como podemos ver, IEnova está respondiendo a varios señalamientos hechos durante la conferencia de prensa y que le están quedando el saco. Y es precisamente por eso que ha sido la más perjudicada hasta el momento en que estoy haciendo este video en la Bolsa Mexicana de Valores. Las acciones de IEnova hasta este momento han caído 6.6% desde la conferencia matutina. Pero no nada más IEnova la está padeciendo. Grupo Carso, aunque en menor medida, también ha sufrido una caída en las acciones, y aunque comenzó el día Grupo Carso con un crecimiento del 1%, hasta el momento en que estoy grabando ya tiene una pérdida del 0.36%, más discreta que IEnova, pero que recordemos que estas cifras pueden cambiar a lo largo del día. En tanto, quien no se ha pronunciado al respecto ha sido TransCanada, la otra empresa señalada por resultar beneficiada por los contratos con la CFE. Tampoco ha respondido la Comisión Reguladora de Energía, que ha sido vinculada por forzar la realización de contratos de la CFE precisamente con estas empresas. Y el director actual, Guillermo Ignacio García, también fue director con la administración de Enrique Peña Nieto. También en las últimas horas nos hemos enterado que el dólar ha venido recuperando valor frente al peso. Tiene hasta el momento en que estoy grabando una recuperación de 10 centavos. Los grupos opositores al gobierno aseguran que esto se debe al anuncio hecho en la conferencia de prensa matutina. Sin embargo, están omitiendo totalmente el contexto internacional, que es a lo que principalmente está respondiendo la cotización del peso frente al dólar. En este momento hay ausencia de datos económicos en la Unión Americana. El gobierno de los Estados Unidos abrió la posibilidad de volver a cerrar sus funciones debido a que no logra acuerdos en temas fronterizos con los legisladores. Se habla de la posibilidad de que Estados Unidos y China retomen las pláticas comerciales, y además de que están en marcha las negociaciones entre el Reino Unido con la Unión Europea por el tema Brexit. Esto da un contexto a precisamente las variaciones de la cotización, no nada más del dólar con el peso, sino del dólar con el resto de las divisas. Moraleja, como ya lo venía advirtiendo desde ayer, el anuncio que se hiciera en la conferencia de prensa sobre el Plan Nacional de Energía iba a tener impactos bastante fuertes, porque no nada más iba a implicar reestructurar la CFE, como en el caso del combate al huachicoleo, que se trataba de acciones emprendidas dentro de Pemex y el robo orquestado desde dentro de Pemex. En el caso de la CFE implicaba contratos con otras empresas, y finalmente estamos viendo cómo en efecto están tocando intereses económicos más que al interior de la CFE, al exterior, como en el caso de Grupo Carso, IEnova y TransCanada. Y todavía faltan otros por responder. Estaremos muy al pendiente, así que suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones porque subo videos todos los días. Sígueme también en el resto de las redes sociales, pues ahí estaré desahogando información sobre el tema. Gracias por ver este video hasta el final y gracias también por guachicolear el botón de like.